Abran sus Biblias en el texto que leemos. Vamos a añadir uno más que estamos leyendo últimamente, Hechos el capítulo 20, el verso 24. Y de ahí a Romanos capítulo 1. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Dice Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Si el Evangelio que tú escuchas no comparte acerca de la gracia de Dios, no estás oyendo el Evangelio. ¿Están ahí o no? Creo que no. ¿Están ahí o no? Ajá. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos hablando acerca de la gracia, el poder del Evangelio. Y el Evangelio es buenas noticias de la gracia de Dios, de la obra completa y terminada de Jesús. Hemos estado hablando de Romanos 6, hemos hablado también un poco de Romanos 12, porque hemos visto que algo que es crucial para que tú y yo experimentemos esta vida transformada de Dios en nuestra vida es que renovemos nuestra mente con la palabra. ¿Por qué? Hemos visto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestra vieja naturaleza, lo que nos llevaba, lo que nos forzaba, teníamos algo que nos arrastraba al pecar, ya no está en nosotros, pero ha dejado su programación. Ha dejado ciertas cosas programadas en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, en nuestras emociones. Entonces hemos visto que a través del proceso de la renovación de la mente, llegamos a entender qué se llevó a cabo en nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestros hábitos van a cambiar. Tenemos que entender que estamos vivos para con Dios. En Romanos el capítulo 6, el verso 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hemos muerto con Cristo, pero estamos vivos con Él. Y el verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Es algo que nosotros debemos conocer, nosotros debemos entender. Si tú no sabes esto, no vas a estar establecido en esta realidad y por lo tanto no experimentarás esta vida de resurrección por más que está a tu disposición y por más que ya lo ha hecho, no experimentarás la victoria, el poder que te pertenece y Dios quiere que disfrutes. Recuerden que Él debe vivir su vida en nosotros. Si tú piensas que tú puedes vivir el cristianismo, estás loco. Nadie puede vivir el cristianismo. No, muchos han intentado y luego se frustran, y muchos se desaniman y otros dejan de congregarse, ¿no? Y se apartan finalmente porque se frustran y no pueden. Porque el único que puede vivir el cristianismo es Cristo. Y se trata de que Él viva su vida en ti. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas el capítulo 2, el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en la fe ¿de qué? De creer aquellas cosas que Él ya hizo, y saber que se han llevado a cabo en mí, y poder disfrutar. El verso 10 y 11 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos tenemos que ver muertos al pecado de la misma forma en que Cristo murió al pecado. No, nosotros nos debemos ver exactamente igual como Jesús. En Primera de Pedro, el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tienes que armarte del mismo pensamiento, tienes que pensar la misma cosa, tienes que entender la misma cosa. Cristo
terminó con el pecado en la carne. El pecado acabó, fue cargado en el cuerpo de Cristo Jesús, que fue crucificado. Él murió, fue sepultado, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, victorioso, sin ninguna relación más con el pecado. Amén. Y pagó la ofrenda y el sacrificio que era necesario. Jesús, lo que sufrió en su cuerpo para llevar el pecado en la cruz, lo murió por todos nosotros. Ya no tenemos esa naturaleza de pecado. Y Él ya no tiene nada que ver con el pecado. De la misma forma dice que te armes del mismo sentimiento, del mismo pensamiento, que consideres la misma cosa, que te veas a ti mismo muerto al pecado, sin el dominio de Él en tu vida. Romanos 6:11 vuelvo a repetir, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Pero hay otra parte de la consideración ahí. Pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente te consideras muerto, te consideras vivo también. Está diciendo acá que debemos tener la misma actitud, el mismo pensamiento y todo que Cristo tiene hacia el pecado. ¿Cuál es? Ya lo venció, ya lo cargó, ya pagó por eso, no tiene más relación con él. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice que no debe reinar. Esto quiere decir que nosotros tenemos la autoridad en nosotros para permitir al pecado reinar o no hacerlo. Es tu elección. Antes no tenías elección. Antes era una fuerza que te arrastraba, que te llevaba, que te impelía a hacer estas cosas. Ahora ya no está dentro de ti. Tu naturaleza ya no es la naturaleza del viejo hombre de pecado, que vino por consecuencia del pecado original. Ya no. Tú ahora estás en Cristo. ¿Puedo oír un fuerte amén? Ya no tienes eso. La Biblia además, cuando habla de pecados, y no me voy a cansar de repetirlo, en la epístola a los Romanos, 49 veces aparece la palabra pecado. 47 de ellas está hablando de pecado como un sustantivo. Solamente 2 como verbo. Como sustantivo está hablando de la naturaleza de pecado. Este verso que aparece ahí, los únicos 2 que habla de la acción de pecado, es Romanos 3:25 y Romanos 6:15. Así que este verso que estoy leyendo, el 11 y el 12, está hablando de la naturaleza. La naturaleza de pecado que antes teníamos no reina en tu cuerpo mortal, no reina en ti, porque ya hemos sido liberados de él. No reina en nuestras vidas. La naturaleza de pecado ya está muerta. Nosotros hemos sido libres de eso. Lo único que tenemos que hacer es tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente de manera que esto no opere en nosotros, no ejerza dominio sobre nosotros. No permitamos que la programación anterior reine en nuestro cuerpo mortal. No lo aceptemos, rechacémoslo. De acuerdo a este pasaje, es algo que tú y yo permitimos o no permitimos. Y la clave de la victoria está en qué consideras, qué sabes, qué entiendes, qué crees. Debes creer en lo que Él hizo. Tú y yo ya no estamos bajo la ley. Miren lo que dice el verso 13 y 14 de Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué está hablando ahí? La naturaleza del pecado, la vieja naturaleza, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley, hermanos, no fue dada para quebrar el poder del pecado. Eso es lo que la gente tiene que entender. Más bien, fue para darle al pecado dominio sobre nosotros. El otro día leía un post de un amigo que decía que ustedes saben que las tablas de la ley en inglés son tablets, ¿no? Entonces decía que Moisés fue el primero que tuvo una tablet y que estuvo conectado a la nube. No, iCloud, entonces a la nube. Pero bueno, no fueron dadas para ayudarnos a vencer el pecado, al contrario, fue para darle poder al pecado sobre nosotros. Tú dices, ¿y por qué hizo Dios eso? Porque no era su perfecta voluntad para nosotros. Él quería tener una relación de gracia con nosotros. Y era la única forma de ubicarnos. Bueno, nosotros no. A los judíos de ese entonces. Era la única forma de mostrarles a los israelitas cuán equivocados estaban.
¿Cómo sabe eso, pastor? Bueno, lo dice 1 Corintios 15, 56. No le crean al gordo porque es simpático. Que lo pruebe por la Escritura, ¿sí o no? 1 Corintios 15, 56, no, es que es gracioso. Puede ser, pero que lo pruebe por la Escritura. ¿Qué dice? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Romanos 7, verso 9, ¿qué dice? Aleluya. Dice, yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Ok? La ley le dio poder al pecado, pues el pecado estaba presente en la naturaleza de pecado que habíamos heredado de nuestros padres. Pero la gente estaba engañada pensando, si tan solo dejo de vivir en las acciones pecaminosas, entonces estaré bien. Si no hago tal o cual cosa, la ley curvaba eso. La gente trata de pecar menos, trata de hacer menos cosas mal, y pensaban que si hacían eso, acciones, se libraban de la naturaleza. Entonces lo que hizo Dios fue simplemente mostrarles cuán engañados estaban, ¿no? Y mostrarles con la ley cómo no se podían deshacer de la naturaleza del pecado. El Señor los sacó de su engaño al simplemente decir, no harás esto, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no fornicarás, no adorarás dioses, no harás. ¿Qué pasó en ellos? La ley exacerbó en ellos. Un padre de familia está escuchando este tipo de enseñanzas y vio a su hijo con sus amiguitos que estaban jugando en el jardín tranquilos y felices. Entonces dijo, voy a probar esto. Se acercó a ellos y le dijo, niños, préstenme atención, niños, vengan. Les acercaron. Por ningún motivo no vayan a escupir esta flor que está acá. ¿Me entienden? Todos lo miraron. Y se fue detrás de la ventana, la cortina. Varios niños siguieron jugando, pero otros fueron de frente a la flor y en ningún momento pensaron escupir la flor. Estaban jugando con la pelota, jugando con otras cosas, felices y contentos. La ley exacerbó en ellos la naturaleza de pecado que estaba. La hemos heredado. Pero tú y yo ahora hemos nacido de nuevo. Y Cristo llevó esa naturaleza de pecado, ese viejo hombre, y lo crucificó con él. Ahora lo que queda son los rezagos de la programación de la naturaleza de pecado en nuestra cabezota, en nuestra alma, en nuestras emociones y en nuestros hábitos. ¿Qué hay que hacer? Renovar tu mente con la palabra de Dios y considerar y recibir la revelación de lo que tú y yo somos ahora en Cristo Jesús. ¿Puedo oír un fuerte amén? Ahora estamos bajo la gracia, dice el verso 14, porque el pecado, la naturaleza de pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay prohibición. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Parece que nuestro hermano Dustin, ministro Dustin, que está predicando en Estados Unidos, en algún momento de su prédica ha dicho algo que un pastor lo ha posteado, y él dice algo así como, si tú eres libre, tú realmente, si tú eres libre para pecar, eres libre para pecar lo que quieras, ¿eh? ¿Ok? Pero no lo haces, entonces realmente eres libre del pecado. ¿Captan o no? Repito nuevamente. Si tú eres libre, digamos, vamos a usar al pastor Carlos que está acá concentrado escribiendo. Pastor Carlos, a nombre de la Iglesia Bíblica de Fe y Dios mismo le doy una indulgencia plenaria para que peque lo que le da la gana todo el 2015. Reviéntense en pecado, lo que le dé la gana, ¿ok?
Él tiene esa libertad. Y venga a los cultos normal, ¿eh? Usted sigue pastoreando, sigue trabajando con nosotros. Simplemente usted viva la vida loca. Vamos a ir. Y, ok. De paso, el resto de staff también, Artur, la ministra Terra, mi esposo, todo el mundo. Ahora, si él con esa libertad encima, el apoyo total, nadie le va a molestar con él, ni nada, toda la congregación lo avalamos en todo eso, no peca, porque no le da la gana, es realmente libre del pecado. ¿Por qué? Porque ya no hay más ley, no hay más prohibición que vaya a exacerbar eso en él. Además, ya no tiene esa naturaleza que se va a exacerbar, porque está en Cristo. Lo que queda es la programación en su cabeza, que tiene que renovarla con la palabra. Eso, por eso es evangelio. Algunos de los nuevos de repente dicen, oye, me está gustando esta iglesia. Sobre todo esa parte, peca lo que te dé la gana. Me ha encantado. El asunto, hermanos, es en que si tú sigues teniendo comunión con Él y entendiendo lo que Él hizo, se va a ir por completo. Yo recuerdo años atrás, yo no lo entendí en ese momento, pero Pastor John Austin dijo, hermanos, quiero que sepan que yo peco todo lo que quiero. La gente se quedó. Yo no recuerdo si estaba en ese culto o no, pero me quedé. Todos nos quedamos. Y volvió a decir, sí, han oído bien. Quiero que sepan que yo peco todo lo que quiero. Y ahí se escuchó un miles de personas. Lo que pasa es que no peco porque no quiero. Claro, porque si tú entiendes que en tu naturaleza ha sido cambiado, ¿por qué el cristiano no peca? Porque no está en su naturaleza el hacerlo. Es así de simple. Aleluya. Aleluya. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Además tenemos esta nueva naturaleza. Continúa Romanos, ¿no? Y va a hablar en realidad, siervos de quién somos. Si vamos un ratito a Romanos 5:21, habla de que la gracia reine. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Hay gente que dice que cuanto más se habla de la gracia, la gente va a pecar más. Es todo lo contrario. Es cuanto más les des ley, cuanto más les prohíbas, cuanto más hagas todo eso, eso va a exacerbar su parte no renovada de su programación antigua. La gracia, además, decir que la gracia va a fomentarte a pecar, es decir que Jesús va a fomentar que tú peques. Porque Jesús y la gracia son la misma persona. La gracia verdadera vino por Jesucristo, dice Juan. Aleluya, el capítulo 1. ¿Están ahí o no? Amén. Entonces, ahora la gracia reina. Al entenderla, permitimos que la vida eterna opere en nuestra vida. ¿A quién estamos sometidos? ¿Nos sometemos a Jesús o nos cedemos al diablo? En Romanos 6:15 dice, y ahí es el verso donde dice acciones de pecado, no naturaleza. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Ahí es verbo, acciones. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque ya no está en nuestra naturaleza. No hay nada que nos arrastre. Cuando tú naces de nuevo, uno de los ejemplos más claros que yo he escuchado en esto de la nueva naturaleza es uno que daba el hermano Kenneth Hagin hace años atrás. Él decía que tú puedes coger un caballo pura sangre y no atenderlo. Dejarlo ahí, darle su comida, pero no alimentarlo como debe ser alimentado, no hacerlo ejercitar como debe ser, no peinarlo, cuidado porque son bien mimados los pura sangre, ¿no? Sobre todo uno que sea ganador, ¿no? Entonces, y dejarlo así, y coger una mula y alimentarla como un pura sangre, mimarla como un pura sangre, peinarla como un pura sangre, hacerla ejercitar como un pura sangre. Y el momento en que pongas al pura sangre, daba al abandono, pues el Rocinante de Don Quijote, así que pobre caballo ahí, el partidor, y a esta mula engreída, y cuando suena el disparo, ¡pah!, van a salir todos corriendo, y la mula también va a salir corriendo, porque se va a asustar del disparo, pero se va a parar más allá. Pero el pura sangre, escuálio, mal atendido, va a correr, hasta que le den la fuerza. ¿Cuál es la diferencia? La naturaleza. Como el otro dicho que dice, ¿no?
Aunque vistas a una mona de seda, mona se queda. Aunque trates a una mula como un pura sangre, no es un pura sangre ni nunca lo será, porque en su naturaleza sigue siendo una mula. Tú y yo antes... Tengo testigos que no he dicho nada. Yo. Ha sido la iglesia interactiva que tenemos, ¿no? Teníamos una naturaleza de pecado que por más que hiciéramos lo que fuera, no la podíamos cambiar. Por más que la vistiésemos en la ley, por más que la revistiésemos de obras buenas. Algo que ha sustituido mucho esto es una palabrita de 5 letras que se llama moral. No, la vista es de moral, de ética y todo, pero la moral tiene sus truquitos, porque hay moral situacional, circunstancial, y va cambiando con las épocas la moral. Yo no sé, yo espero que el reino de los cielos siga avanzando y el evangelio, porque si no la moral del 2025, ay. ¿No? Estaba leyendo un post ahora que hay están tratando de promover ahora ya no solamente el matrimonio gay, sino el matrimonio del trío gay. El día de mañana va a ser un montón de cosas, la gente va a probar cualquier cosa. El asunto está en que el evangelio y el reino de Dios tiene que avanzar. ¿Estamos? Pero hay mucha gente que lee el Antiguo Testamento y dice, no me parece moral lo que Dios hizo, es que hay que entender una serie de cosas, pero bueno, me estoy desviando del tema. Volviendo al hecho, es la naturaleza lo que ha cambiado. Dice acá, ¿qué pues? ¿Pecaremos acciones de pecado? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. La segunda razón por la que Pablo, yo les he mencionado, hablaba de vivir en santidad, es porque es nuestra naturaleza. El verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a algunos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién te sometes? La santidad, una de las segundas cosas acerca de la santidad es ¿por qué vivimos en santidad? Una es nuestra naturaleza, pero la segunda, ¿por qué? Para no darle lugar al enemigo en nuestra vida. Que no tenga acceso en nuestra vida. ¿Qué dijo Juan 10:10? Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, todo aquello que Satanás quiere traer, pecado, el cedernos a él, el pecado nos va a ceder al enemigo, va a ser destrucción. La razón por la que los cristianos no viven en pecado es porque no es nuestra naturaleza. La santidad no hace a Dios que se mueva en tu vida. Escuchen bien esto, hermanos. La santidad no hace a Dios que se mueva en tu vida, pero el no vivir en ella sí le da acceso al diablo en tu vida, y lo cual tú no quieres. ¿Estamos o no? ¿Ven? Dios te seguirá amando, pero correrás la carrera con pesos. Por eso es que en Hebreo dice que nos despojemos de todo peso y pecado que nos asede y todo eso, que corramos la carrera, ¿no? O sea, tú vas a estar corriendo, pero vas a tener pesos, cosas que te están estorbando en tu caminar. Hay efectos del pecado en la vida de una persona. ¿Están oyendo o no? Aleluya. ¿Cómo vamos en el tiempo? No, hay efectos del pecado. Podríamos decir que puedes vivir en pecado si quieres. Lo acabamos de mencionar hace un rato. ¿Pero qué causará esto? ¿Hará que Dios te rechace? No hará que Dios te rechace. Pero sí podrá causar a la larga que tú rechaces a Dios. ¿Por qué? Vamos a Hebreos, el capítulo 3. Hola, ¿están ahí o no? Aleluya. Hebreos 3:13, ¿qué dice? Vamos a leer desde el verso 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, a la larga, si un cristiano sigue practicando y viviendo en el pecado lo va a engañar y va a endurecer su corazón. Y si bien Dios no te va a rechazar y Dios no se va a alejar de ti, tú te vas a terminar alejando de Dios. La primera cosa que ocurre, ¿cuál es? No se congregan.
Ahora, ¿eso significa que todos los que no están aquí en este culto a las 9 o a las 11 están en pecado? No, no significa eso. Estamos hablando de que no se congregan por tiempo, pues, y se endurecen. Le hablas de las cosas de Dios y no quieren que les hable porque saben cómo están. Y saben que solitos se han apartado. Entonces, Dios no se va a apartar de ti, pero lo que puede pasar es que tú te apartes de Él. El pecado te detendrá, te hará ir más lento, te pueden venir problemas causados por el diablo, hasta enfermedades causadas por el pecado. En Juan 5:14, Dios le habló a este hombre que estaba en el estanque, ¿no? Y cuando es sanado el paralítico, ¿qué le dice? Anda y no peques más. ¿A todos los que Jesús sanó le dijo, anda y no peques más? No, no. Le dijo, anda y no peques más, no sea que algo peor te venga. Hay cosas que pueden pasar. Si una persona cae en pecados sexuales, cualquiera de estos fuera, va a causarse daño a él a la larga por su estilo de vida. Puede obtener enfermedades de transmisión sexual, inclusive el SIDA, ¿no? Puede causar daño a su hogar, a su familia, ¿no? Qué sé yo, puede destruir. A la larga puede destruir su vida. Ha habido casos, ministerios reconocidos y grandes, inclusive que el ministro terminó en la cárcel. O sea, Dios no lo castigó, ¿eh? Ojo. Pero la ley de la tierra sigue siendo la ley de la tierra, y él malversó fondos de este gran ministerio. Todo empezó por el pecado. Destruyó su hogar. Y una serie de cosas pasan. Cumplió su condena. Pero la experiencia no se la quita a nadie, ni el dolor, ni el sufrimiento que causó, ni que él sufrió. Ese no era el plan de Dios para su vida. ¿Me dejo entender o no? Entonces, va a haber efectos, van a haber cosas. Dios no quiere eso. Aleluya. Somos siervos de la justicia, dice la palabra. Soy libre del pecado, tú eres libre del pecado, pero no para pecar, sino para vivir para Dios. Si no entiende el Evangelio, no va a ir simplemente y estar pecando. ¿Qué dice Tito? Capítulo 2 de Tito, verso 11 y 12. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Amén. Verso 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Quién se manifestó? Jesús, pero lo llama la gracia de Dios. Enseñándonos, ¿quién? La gracia, Jesús, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Eso dónde queda? En nuestra programación anterior, en nuestra alma. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, pero la gracia nos enseña a vivir en santidad, la gracia nos guía a vivir en victoria. Volviendo a Romanos, el capítulo 6, el verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Estuvimos atados al pecado como esclavos, a esa vieja naturaleza, pero ahora a través de Jesús hemos sido liberados. Aleluya. Amén. Hemos sido liberados. Miren lo que dice el verso 18 y 19. Dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo estaba diciendo, les doy este ejemplo, de la misma forma como fuisteis esclavos a la vieja, escuchen bien esto, de la misma forma como fuisteis esclavo a la vieja naturaleza y al pecado, necesitas verte ahora como esclavo, como siervo a la nueva naturaleza y la santidad que viene con ella. Tienes que verte. Aleluya. Debemos reconocer esta verdad y comenzar a vernos justos y santos en Cristo. Para muchos es bien difícil, porque lo único que ven son sus acciones, que fallan en esto, fallan en el otro. Dios te ve perfecto en tu espíritu. Y lo único que tienes que hacer es renovar, reprogramar tu alma con la palabra.
De la misma manera que la vieja actitud produjo una vida no limpia, esta nueva actitud produce santidad en tu vida. Es lo mismo. Produce santidad en tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Si tan solo puedes verte de esa manera, que tu vieja naturaleza ya está muerta y se ha ido. Si puedes entender cuán puro y limpio realmente eres a los ojos de Dios, ya no saldrías y vivirías pecando. Hay un evangelista que cuando hace campañas grandes, él les habla un momento del evangelio y le dice: quiero que sepan que todos ustedes han sido perdonados y limpios ante los ojos de un Dios santo. Cuando él dice eso, en todo lugar comienzan a explosionar las sanidades y milagros. Porque una de las cosas que retiene tanto a la gente de recibir sanidades es la culpa y la condenación. ¿Saben ustedes que esto no es algo bueno ni que jactarse? Pero lamentablemente el cristianismo que no ha enseñado el evangelio de la gracia como debe ser enseñado es el causante de más gente hayan ido al manicomio y tengan problemas psiquiátricos que ninguna otra religión en el mundo. Patético. Por haberse desviado del verdadero evangelio y haber simplemente puesto normas y reglas y leyes sobre las personas, abrumándolos. Y hay un montón de personas que viven con pánico y terror de haber cometido el pecado imperdonable. El solo hecho que me dice que tú tienes miedo de haber cometido el pecado imperdonable, sé que no lo has cometido. Que tu corazón no está endurecido para con Dios. Son culpas y condenaciones. Hola. Dios no quiere eso para ti. ¿Puedo oír un fuerte amén? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves santo? ¿Te ves justo? ¿Te ves limpio? Debemos vernos limpios y perdonados en Cristo. Si lo podemos hacer, no habrá forma de llevar los miembros de Cristo esta santidad que Dios nos ha dado e ir y volver a hacer las cosas de antes. Pastor, pero si he fallado, a lo que me refiero es que no va a ser tu estilo de vida. Cuanto más entiendas, cuanto más revelación tengas, cuanto más comprendas, tú vas a entregar tus miembros, tu cuerpo y todas tus actitudes al servicio de Dios. Por eso la verdadera libertad del pecado es entender que puedes pecar todo lo que te dé la gana, pero no quieres hacerlo. Y no hay nadie detrás tuyo acusándote o condenando. El otro día vi esta película de este famoso falsificador, Atrápame si puedes, creo que se llama, que actúa Leonardo DiCaprio, ¿se acuerdan o no? A la parte final, no me acuerdo cómo se llama, pero Tom Hanks, que es el del FBI, lo sigue al aeropuerto, donde él se ha vuelto a cambiar, después de que la ha sacado de la cárcel para trabajar con el FBI, descubriendo fraudes y todo eso, y trabajó por años. Está disfrazado nuevamente de piloto para irse. Él le dijo: ¿a dónde te vas? Sabes que si te vas a perder tu situación y puedes volver a pasar toda tu... Entonces, pero sé que eso no vas a hacer, le dijo. Sé que si te vas a regresar para estar trabajando el lunes. ¿Y cómo sabes que voy a hacer eso? Le dijo. Porque volteate, le dijo: mira, ¿hay alguien que te esté persiguiendo? Le dijo: nos vemos el lunes. Y él se fue. Claro, el lunes estaba nerviosísimo él, ¿no? Porque no llegaba a la hora, pero finalmente llegó. Y nunca más volvió a una vida delictiva, porque no había más prohibición en él, ni nadie lo perseguía. ¿Usted ha sacado ese mensaje de esa película? No, yo ya tenía el mensaje adentro. Cuando vi la película dije: interesante. Hola. Hermano, hermana, nadie te está persiguiendo. Inclusive si fallas. Volviendo al ejemplo. Pucha, este culto me ha parecido fabuloso. Esta parte del mensaje que el pastor ha dicho, que podemos ir y pecar todo lo que nos da la gana.
No sabes cuánto me ha bendecido. Bueno, pero así lo hagas, nadie te persigue. No te persigue la ley, no te persigue Dios enojado contra ti, nadie. Quien te va a causar un problema es tu propia conciencia. ¿Sí? Y depende en qué te metas, pues, ¿no? en tu desvarío. Pero no tenemos que, eso es lo más fabuloso, no sé si me dejo entender, no tenemos que. Ya somos libres, aleluya. Pero ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves limpio, perdonado? Si lo puedes hacer, y no habrá forma que llevemos los miembros de Cristo y de santidad a vivir de esta manera. Estamos libres del pecado. Miren lo que dice el verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes de nacer de nuevo, éramos esclavos a la vieja naturaleza. Sin importar cuán bien nos comportásemos o limitáramos el pecado en nuestra vida, eso no podía cambiar nuestra naturaleza de pecado a ser una naturaleza santa. ¿Me dejo entender o no? No importaba cuán bien nos comportásemos o hiciésemos bien, no cambiaba nuestra vieja naturaleza. Y en ese momento, cuando estábamos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. ¿En qué sentido? No teníamos nada que ver con ella. No estábamos obligados a cumplirla ni nada, porque estábamos esclavos del pecado. Ahora, dando la otra vuelta, no significa que antes una persona nacida de nuevo, una persona antes de nacer de nuevo, no significa que no pueda haber hecho cosas buenas. Es más, hay gente no nacida de nuevo que se comportan mejor que un montón de cristianos. Amén. Yo sé que este video hay gente que lo ha escuchado en España, en otros países y todo. Sé que voy a tener mucho cuidado con mis hermanos guatemaltecos. Dios los bendiga. Si escuchan, no se molesten conmigo. Pero Guatemala se estima que la población, el porcentaje, creo que evangélicos ya son más que los católicos. O están tas con tas, o algunos entusiastas, no sé exactamente la cifra, dicen que ya son el 60% más. Es interesante. Guatemala debería ser un paraíso en la tierra, pero tienen tanta corrupción como el resto de Latinoamérica. Eso en mí no computa. O sea, si eres cristiano y hay tantos cristianos, ¿cómo el país no ha cambiado en su corrupción? Es igualito que en otros lados. ¿Por qué? Porque no han entendido el verdadero evangelio. Pueden haber hecho la oración, pueden haber recibido a Cristo, pero no están caminando en la revelación. No están dejando que el carácter de Cristo se manifieste en su vida. Hola. Aleluya. Entonces, hay gente que no ha nacido de nuevo, pero han hecho cosas buenas. Eso no significa que por no haber nacido no puedas hacerlas, pero esas obras buenas que hayan hecho no cambian su naturaleza. Seguían teniendo la vieja naturaleza. Amén. Aleluya. Lo que significa acá es que tus actos correctos no podían cambiar tu naturaleza, porque era una naturaleza que ya venía como consecuencia del pecado. En Efesios 2:13 que dice que éramos hijos de desobediencia e hijos del diablo. En Romanos 6:21 dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hubieron muchos frutos de acciones pecaminosas, pero el fruto era muerte. Y el verso 22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al estar perdidos éramos siervos del pecado. Amén. Dice el verso 20. Ahora, al haber nacido de nuevo, somos siervos de Dios. Verso 22. La naturaleza del pecado está muerta, se ha ido. Tenemos un nuevo espíritu, ¿no? El verso 20 dice que éramos libres de la justicia. No teníamos nada que ver con ella. Significa que cuando una persona perdida podía hacer cosas correctas, no por ellas iba a cambiar su naturaleza a ser santa. Ahora, aquí viene la parte que puede ser un poco
como un truco para ustedes tal vez, ¿no? Muchas veces los cristianos no captamos. Si la persona que no había nacido nuevo, con esto acabo, no podía cambiar su naturaleza por hacer cosas buenas, porque tenía la naturaleza de pecado, ahora que estamos en Cristo, y que tú y yo hemos recibido la naturaleza de Cristo y somos justos y estamos parados rectamente delante de Él y tenemos una naturaleza de santidad, ¿podemos perder esa naturaleza por hacer algo malo? Si antes por hacer cosas buenas no podíamos cambiar nuestra naturaleza de pecado y ser santos, ahora que ya somos santos por tener una nueva naturaleza en Cristo, porque algo hagamos mal, ¿perderemos nuestra nueva naturaleza? No. Y eso es lo que tenemos que entender, que tú no eres tus acciones, tú no eres lo que haces, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, con la naturaleza de santidad en ti, y eres justo ante los ojos de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez, no sé si hay alguna persona, por lo general a las 9 de la mañana vienen más creyentes, pero tal vez si hay alguna persona, mientras estoy haciendo esto, quiero que los sugieres estén listos con los elementos de la Santa Cena. Tal vez hay alguna persona aquí esta mañana que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Déjenme decirles que esta es su oportunidad. Por favor, présteme atención, nadie hable. Gracias. Tal vez hay alguien acá que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Si eso es así, tú aún tienes una vieja naturaleza que ya Jesús pagó por ello, para que puedas tener una nueva que es su vida, y que Él viva su vida en ti, y seas justo delante de Él. Por eso, a lo largo de este lugar, voy a hacer una oración simple y sencilla. Si tú no has hecho esta oración nunca y no has invitado a Cristo, hazlo. Esta es tu oportunidad. Repitan conmigo. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso ahora, invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Te doy gracias, porque de acuerdo a tu palabra, yo ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante, viviré para ti y disfrutaré de todo lo que has provisto para mí. En el nombre de Jesús, amén. Si hay alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez, por favor, si pudiera levantar su mano ahí donde está, porque queremos conocerla, queremos ayudarlo a conocer más de Cristo. Si hay alguna persona, muy bien, Dios lo bendiga. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso? Amén. Aleluya. ¿Sabe qué me agrada? Yo le he visto varios domingos, ya prestaba atención. ¿Y sabe qué lo ha convencido? Tiene lógica lo que hablamos, ¿sí o no? El Evangelio, la presencia de Dios. Este es un día crucial, maravilloso. Es el inicio del resto de toda su vida. Y lo único que Dios tiene para usted son cosas buenas. Aleluya. Amén.